regresando a casa. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa verdad me traspasó. Había un físico matemático, Blaise Pascal, del siglo XIX, y escribió esta frase, a ver si la tengo aquí en mi memoria. En el corazón de todo hombre hay un hueco que tiene la forma de Dios, que no puede ser llenado por nada, por nada. Ese hueco ahí está, tiene la forma de Dios. Y el único que puede llenarlo es el Dios eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un físico matemático muy renombrado de su tiempo en el siglo XIX, se convirtió a Cristo y entonces él llega a esta conclusión. En el corazón de cada hombre hay un hueco, hay un vacío. No lo pueden llenar. El amor de un esposo o de una esposa, eso es maravilloso, para eso fuimos también diseñados. Muy bueno, eso no estoy diciendo que no. Los hijos tampoco pueden llenar ese hueco. Tienen una parte especial en nosotros los hijos, ¿verdad? El dinero tampoco lo puede llenar. La prosperidad material tampoco lo puede llenar, aunque todo eso es bueno. Pero siempre seguiremos sintiendo un pequeño vacío, hay un vacío, debe haber algo más, debe haber algo más. Yo sé que debe haber algo más. Ya triunfé, ya avancé, mi familia, todo va bien, mi relación con mis hijos, con la esposa, con el esposo, todo eso va de maravilla, pero yo siento que debe haber algo más. Y es ese hueco que tiene la forma de Dios. Y hasta que no regresamos al Padre, es que ese hueco va a ser llenado y siempre sentirás ese hueco. Te voy a leer una historia que es el único texto que vamos a tratar hoy, pero son muchos versículos, pero es una historia que ya conoces. Está en Lucas capítulo 15, del verso 11 al 32. Voy a leer la versión internacional. Este es el tercer tipo de persona. Dice verso 11. Un hombre tenía 2 hijos. Está hablando Jesús. Dice, continuó Jesús hablando. Verso 12. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Verso 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Verso 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Esa es una tremenda reflexión, ¿verdad? Y luego dice el verso 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Verso 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¡Wow! ¡Qué padre hace esto! Verso 21. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Verso 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Verso 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos.
Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Verso 31. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Qué historia la del hijo pródigo. Y hay cierto tipo de personas que son pródigos o pródigas. Y vamos entendiendo esta historia. Este padre tenía 2 hijos, 2 tipos de personas. Él estaba en casa, ahorita hablaremos del hermano del hijo pródigo, pero vamos a enfocarnos en el hijo pródigo. Dice que este hijo le pidió su herencia en vida y ya que tuvo la herencia, se fue muy lejos a gastar el dinero, a gastar todos los recursos. Se gastó en inmoralidad, en vicios, en toda clase de cosas malas. Pero había algo en el corazón de ese hijo, un hueco que tenía la forma del padre, que no podía llenar nada, ni nadie. Y cuando él gasta todo, dice aquí esta historia que está contando Jesús, que vino una terrible hambruna en esa zona donde él estaba viviendo, en esa ciudad, y en toda esta crisis que hubo, él ya no tenía para comer. Y entonces fue a buscar trabajo y solo encontró trabajo apacentando cerdos. Y cuando él veía la comida que le daban a los cerdos, había tanta hambre en él porque no tenía nada, que él deseaba comer esa comida de los cerdos y no podía ni siquiera eso comer. O sea, se acabó todos los recursos, todas las cosas se pusieron de mal en peor. Y llega un momento en que volvió en sí y dijo, a ver, en la casa de mi padre, aún los trabajadores, aún los que no son hijos, aún los que no tienen parte con la herencia de mi padre, están bien. Y viene una conciencia de pecado a él. Comienza a estar consciente de que está extraviado, de que está perdido y sabe cómo regresar al Padre. Hay ciertos tipos de personas que saben que están perdidos y también saben cómo regresar. Solo es que se decidan a regresar. Y dice aquí la Escritura que él pensó, entendió que había pecado, confesó su pecado, confesó que había pecado. Entendió que había pecado contra la casa de su padre, contra su padre y también contra él, contra su cuerpo y todas las cosas que le hizo a su cuerpo. Entendió. No es necesario que pasemos una crisis, no es necesario de llegar a una crisis de este tipo, pero muchos de nosotros vivimos eso. Hace 25 años yo llegué a una crisis tremenda habiéndolo tenido todo, todo. Perdí casas, perdí carros, perdí muchas cosas por mi imprudencia, por no saber entender la vida. Era un joven que no había tenido una preparación, ¿verdad?, en cuanto a las relaciones, en cuanto a los afectos paternales, ni nada de eso. Crecí bajo ambientes muy hostiles, crecí bajo ambientes muy difíciles. Y yo lo que quería era progresar y prosperar y Dios me dio la habilidad de poder prosperar y yo me salí de casa para buscar el mundo y para buscar prosperar y lo logré, pero no supe cómo administrar toda esa prosperidad, no supe cómo aquilatarlo y eso me perdió. Y cuando yo estaba perdido totalmente, algo dentro de mí me dijo, vuelve, regresa. Y entonces fue cuando Dios se encontró conmigo. Arrepentimiento te permite regresar a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora no me veas así, ya cambié, te lo aseguro. Soy otro. ¿Sabes? Voy a hacer aquí un paréntesis. Hay una escritura que viene ahorita a mi mente.
donde entra una mujer pecadora a casa de Simón el fariseo. Jesús está ahí, fue invitado a casa de este hombre, Simón. Y esta mujer que era pecadora, tenía mala fama en el pueblo, ¿verdad? Era pecadora. No sé a qué se dedicaba, pero era pecadora. Y entonces se pone a los pies de Jesús y empieza a llorar y este hombre Simón le dice, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es ella. Es pecadora, ¿cómo permite que lo toque? Serán los religiosos del tiempo de Jesús. Religiosidad tremenda. Y entonces Jesús le dice, Simón, quiero decirte algo. Había dos hombres que tenían grandes deudas, pero uno tenía una deuda mayor que el otro. Y el señor al que le debían, viendo que no podían pagar, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién ama más? Y Simón dice, no, al que se le perdonó más es el que va más a amar. Correcto, al que mucho se le perdona, ese es el que más ama. Pero no es un asunto de cuánto he pecado yo y cuánto has pecado tú. Es un asunto de cuánta conciencia tienes de que te han perdonado. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo era de esos deudores. A mí me perdonaron mucho. Yo sé que otros hicieron más cosas feas y malas y pecaron mucho y toda su vida fue pecado. Yo no sé si el pecado se puede medir. Un pecanómetro haya o no sé. Este pecó mucho y este poquito. No sé, la Biblia no habla de eso. Pero te voy a decir algo. Yo comencé a amar a Dios. Amarlo mucho porque yo sabía que se me había perdonado mucho. Se me había dado oportunidad de una nueva vida. Y por eso mi amor hacia Él siempre fue aumentando y aumentando. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos aman a Dios? Así es que Él decide, volvió en sí, dijo, regresaré a mi padre, ¿qué estoy haciendo aquí perdido? Tratando de comer la comida de los cerdos, revolcándome en esta inmundicia. Yo no sé cómo te haya ido en el pasado. Algunos vienen de cunas, de pañales de seda y todo ese rollo, y pues no la pasaste tan mal. Pero algo te hizo venir a Cristo. Otros venimos de pañales de esos que se lavan, ¿verdad? Y bueno, ahora ya no hay eso, pero en mis tiempos sí, ¿verdad? Mi abuela lavaba los kilos de pañales. Y venimos de ese contexto. Me refiero a la vida que llevamos, a lo que vivimos. Pero independientemente de que haya sido tu contexto, regresaste al Padre. Por eso estás aquí. Entonces, cuando yo leo esta historia una y otra vez y otra vez, Dios me recuerda mi historia y yo veo aquí como que una película que la estoy viviendo y como ese día que estaba yo en Puebla, en un retiro de varones, yo no sé cómo llegué, bueno, sí sé cómo llegué, Dios me llevó. Te voy a contar parte de mi historia, un poquito de mi historia nada más. Tengo dos hijas, una de ellas tiene hoy 30 y otra 35. La de 30 se llama Andrea. Y Andrea, una compañerita de su escuela, tenía 8 años, por ahí más o menos, era cristiana y ella le compartía a Andrea. Y Andrea llegaba y me decía, yo la veía los sábados, acabábamos de tener una separación familiar, yo me divorcié muy jovencito, no conocía a Dios, te digo, una vida de fracaso. Y entonces ella me decía, los fines de semana venía conmigo y me decía, papá, es que Dios te ama. Yo le quedaba viendo, ¿de qué me hablas tú? Pero sus palabras retumbaban en mi corazón. Yo decía, nadie me ama. Aquí nadie, tú te tienes que amar a ti mismo y tú tienes que ver por ti, hija, y los hombres, y una bola de tonterías, que ya después me arrepentí y ya le cambié el chip a mi hija, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo hablaba así. Y recuerdo que ella me decía, oye, va a haber un retiro de hombres, de varones allá en la iglesia. ¿Qué es eso, retiro de varones? Pues, ¿qué es eso? ¿Va a haber de tomar o qué? No, ya nada de eso, vas a ver que Dios te va a ayudar y te va a transformar. Y ella me predicaba y me predicaba. ¿Quieres recibirlo como tu Salvador? Imagínate una chaparrita así de 8 años. ¿Quieres recibirlo como tu Salvador? Yo decía, espérame, hija, no sé de qué me estás hablando. Tranquila. Pero yo recuerdo que ese fin de semana era un sábado y el viernes llegaron mis hermanos a casa con botellas y vamos a celebrar. Y cuando le doy el primer trago al whisky, yo era whiskero. Desde ese día, hace 25 años, no he vuelto a probar nada de eso. Y ese día le doy un trago y yo siento algo aquí dentro de mí que me dijo, nunca más vuelvas a tomar esto. Y me empecé a sentir tan mal, que les dije, ¿saben qué? Se quedan en su casa, me subí a mi recámara a dormir
No supe a qué hora se fueron ellos, ya en la madrugada, mis hermanos, y mi hija se quedaba conmigo porque era el fin de semana que tenía con ellas, y ella estaba ahí y me preparó la maleta. Y me dijo, el hermano Alfredo viene por ti mañana temprano. El hermano Alfredo. Yo no tengo ningún hermano que se llama Alfredo. Sí, que va a venir y que va a venir por ti y va a pasar a las 7 de la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana, ¡pum!, yo estaba con los ojos abiertos. Algo me dijo, levántate y métete a la regadera. Me bañé, me puse la ropa, fui y vi la maleta y dije, wow, ya hizo la maleta. Bueno, entonces yo la agarré. Haz de cuenta que alguien estaba dirigiendo mis pasos. Bajo la escalera con la maleta y ya Andrea estaba abajo, me hizo un lunch y al rato viene mi mamá por mí, así es que ya, mira, ya te está esperando. Yo me subí al carro y cuando íbamos en la carretera yo decía, ¿qué hago con esta gente que no conozco? ¿Qué estoy haciendo? Y casi estuve a punto de decirle al hermano Alfredo, oye, en la siguiente caseta me bajo, yo me regreso a mi casa, ahí me dejas, por favor. Pero algo me tapó la boca. Y yo llegué a ese lugar, iba así como autómata, ¿no? Y es por allá, y por allá, y por allá. Yo vi a muchos hombres ahí llegar, me dieron mi habitación compartida con otro y me dijeron a las 7 en punto es la reunión. Tienen que estar listos, 15 de septiembre. Y entonces yo salí a la reunión y ya Dios estaba tratando con mi vida. Yo no lo sabía, pero mientras yo iba caminando a ese salón donde iba a ser el evento, yo comencé a llorar. Y ese hombre, jamás olvidaré su rostro de ese pastor. No lo he vuelto a ver nunca más, pero Dios usó la vida de ese hombre para tocar mi corazón. Y cuando él dijo, ¿quiénes quieren recibir a Cristo como Salvador? Yo levanté mi mano, pero yo sentía que Dios ya me estaba abrazando. Yo viví esta parte de la Escritura. Yo estaba por regresar a casa, ya estaba yo como llegando a casa y antes de poner un pie en la puerta, el padre del hijo pródigo salió corriendo a besarlo y lo abrazó y lo besó y le dijo, qué bueno que estás de regreso, ya estabas muerto, pero has regresado, estabas perdido y ya has regresado. Y yo sentí que hubo fiesta en el cielo. De verdad, 2 horas ahí postrado, cuando él tocó mi frente, yo fui al piso, comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y hubo una sanidad impresionante, 2 horas más o menos, hasta que vi cuando despierto, cuando abro los ojos, lleno de lágrimas mi rostro, y veo una silla y unos pies ahí, una persona sentada, y lo veo y me dice, no se preocupe, yo lo espero hasta que Dios trate con usted. Y yo digo, pues ya trató mucho conmigo. ¿Ya quiere levantarse? Sí. Y entonces me ayudó a levantar y me llevó a la habitación. Desde ese día mi vida fue transformada. Desde ese día mi vida cambió. Y mira, entendamos algunas cosas que pasaron aquí. El padre sale a recibirlo y en lo que él está diciendo, oh, siento mucho mi corazón, el padre ya sabía del corazón de su hijo. Mi padre ya sabía que yo estaba arrepentido. Mi padre ya sabía que lamentaba mucho, tenía mucha vergüenza por la vida que había yo vivido, por las cosas que había hecho, por haber malgastado. Él me había prosperado y no lo había aprovechado. Todo eso él ya lo sabía. Y cuando yo lo estaba expresando, algo me cayó la boca y me dijo, recibe mi abrazo, recibe mi abrazo. Pero yo no sabía el proceso que había pasado. Y esto que te voy a explicar es lo que pasó. Cuando él está diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti y contra tu casa, el padre voltea y les dice a sus siervos, hey, traigan el mejor vestido. Y lo bañaron, lo limpiaron, lo bañaron y lo visten con nuevas ropas. No eran cualquier ropa. Los hijos de casa se distinguen por unas vestiduras especiales. No eran cualquier ropa. No era ropa inmunda, no era ropa de cualquier persona, eran ropas especiales. Y eso significa que Dios le estaba dando, que el Padre le estaba dando su identidad de hijo, le estaba regresando su identidad de hijo. Allá con los cerdos nadie sabía quién era él. Era uno más de los que estaba perdido. Pero cuando viene al Padre, cuando regresa a la casa del Padre, le ponen una vestidura, le ponen una identidad y le dicen, esta es tu naturaleza, es justa, es santa. Oh, pero pequé contra ti, contra el cielo, pero estás arrepentido, ahora aprenderás cómo caminar. Amén. Báñenlo,
Yo creo que lo bañaron antes de vestirlo y viene de estar con cerdos, ¿verdad? Lo visten con ropas, lo limpian, lo visten, le dan una nueva identidad, una nueva naturaleza. Eso fue lo que pasó contigo y conmigo. No le importa a Dios nada de lo que pasó contigo en el pasado, ni dónde anduviste. Si fuiste de todo y sin medida, como dice el profeta José José. Bueno, ese no era profeta, pero... Le regresan la identidad, identidad de hijo. Quiero decirte, iglesia, que tú y yo tenemos vestiduras especiales, que el mundo espiritual, las tinieblas y el mundo espiritual de Dios te mira a ti con vestiduras especiales. Tienes que andar en esta vida con dignidad. Oh, pastor, es que usted no sabe, mi pasado fue terrible, me avergüenzo mucho de eso. Sí, por eso ya se fue a la cruz y lo sepultaron a ese hombre viejo. Y el día de tu bautismo, ¡fum!, bajaste a las aguas y dejaste todo eso ahí. Bueno, algunos no se han bautizado, pero vamos a tener bautizos en estos días. Pero usted no sabe, soy indigno. ¡No! Regresaste a la casa del Padre. Te han puesto vestiduras santas, una nueva identidad. Y ahora el discipulado, la enseñanza, la impartición y todo lo que recibes aquí te va a ir enseñando quién eres tú. Porque hay un mundo espiritual de tinieblas y está el mundo espiritual de Dios. Sus ángeles y todos los gobernadores de las tinieblas están observando tu vida. Están observando lo que piensas, lo que haces, cómo te conduces. Y sabes, ellos tienen que mirar, mira, allá va un hijo de Dios. ¿Cómo sabes?, dirán los ángeles. Mira cómo se viste. Tiene la identidad correcta. Amén. Vístanlo. Límpienlo, báñenlo. Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra te limpia. La palabra empieza a limpiar, a cambiar tu perspectiva de la vida. Así que le regresan su identidad de casa, hijo de casa, identidad de hijo. Y si eres hijo, eres heredero juntamente con Cristo. Amén. Gracias, Señor. ¿Allá estamos recibiendo en casa? Ok. Entonces dice, báñenlo, pónganle las vestiduras y luego dice, hey, tengo un anillo especial, pónganselo, pónganle el anillo. ¿Qué es esto de ponerle el anillo? No es cualquier anillo. En esas culturas y en esos tiempos no había firma de documentos como hoy conocemos. Se hacían tratos, compras, ventas y tratos y no se firmaba con documentos. Había un anillo especial con un sello. ¿Qué quiere decir esto? Y con el sello se cerraban tratos, compras, ventas y tratos y acuerdos y pactos. ¿Y qué quiere decir lo que está haciendo el Padre? Denle el anillo. Quiere decir, denle acceso a los recursos. Es hijo de casa y por cuanto es hijo de casa tiene acceso a los recursos. Oh, pero si ya malgastó todo, las oportunidades, todo lo que podría haber hecho en la vida, mira, lo echó en la coladera. Ahora le vas a dar, sí, porque ya tiene otra identidad. Denle acceso a los recursos. Era un distintivo de que ellos pertenecían a la casa, ¿verdad? Que eran hijos de casa y que tenían facultades de autoridad y poder sobre los bienes del Padre. Eso es lo que hizo el Señor. Yo no lo sabía, pero un día comencé a aprender acerca de la palabra y comencé a entender que tengo acceso a los recursos. ¿Cuáles recursos, pastor? A todas las riquezas de su gloria. Era un símbolo de autoridad, de solvencia y de poder. La vestidura nueva proyectaba que era un hijo de casa, ¿verdad? La identidad, pero el anillo estaba simbolizando acceso a los recursos. Él podía disponer de los recursos de casa. ¿Qué está sucediendo?
¿Por qué lo vistieron con una vestidura especial y ahora le están dando acceso a todos los recursos que tiene su padre? ¿Qué está pasando? ¿Te estás dando cuenta del corazón de papá? ¿Te estás dando cuenta quién es el Dios que nos ama? ¿Hasta dónde está extendido su amor? Hay un hueco en el corazón de cada uno de nosotros que tiene la forma de Dios y solamente Él la puede llenar. Él ha reservado una herencia para nosotros, pero no podemos heredar si no somos hijos. No hay nadie que pueda heredar de Dios si no es hijo de Dios. Hasta que te conviertes en hijo de Dios, en hija de Dios, tomas tu identidad de hijo, entonces tienes acceso a los recursos. ¿Qué necesitas? ¿Qué cosas se están levantando en tu contra? ¿Cuántos juicios hay en tu contra? ¿Cuántas situaciones hay en tu contra? ¿Cuántas personas se han levantado contra ti? Y tú necesitas que te defiendan y tú necesitas recursos para combatir todo eso que viene contra ti. ¿De dónde vas a echar mano a esos recursos? ¿Que el pastor ore por mí? Puedo orar por ti. Pero tú ya eres hija, tú eres hijo de casa. ¿Cuántos son hijos? Ahora todo está disponible. Cielos abiertos. ¿Sabes que en Deuteronomio 28 me viene esa escritura? Deuteronomio 28 del versículo 1 al 15. Dios está hablando con Josué y les está diciendo a esta nueva generación que van a entrar a la tierra prometida y les está diciendo, si ponen atención a todos estos estatutos, leyes, fundamentos que yo te doy hoy para que guardes y hagas conforme a todo lo que está aquí escrito, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Tu caminar será de bendiciones. Saldrás de tu casa con bendición. Regresarás a tu casa con bendición. La bendición te perseguirá a todos lados. Tu entrada y tu salida, dice ahí. Donde pongas tus manos habrá prosperidad. Tus enemigos saldrán por un camino y por 7 saldrán huyendo cuando te vean a ti. Porque verán la vestidura del Padre, verán la vestidura de la casa, verán tu identidad, verán los recursos que ya están en ti. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero parece ser que algunos todavía estamos ahí deseando la comida de los, ¿puedo decir la palabra? No tenemos que vivir como pobres siendo ricos. El pecado ya no se enseñoreará más de ustedes. Romanos capítulo 6, verso 14. No va a tomar señorío sobre ustedes el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo está disponible. ¿Qué necesitas? Y eso es lo que queremos enseñarte en todo este tiempo, que tengas acceso a los recursos. Porque si no nos dan durísimo allá afuera, durísimo. Si yo quiero salir con mis propios recursos de inteligencia, de habilidades, de capacidades, está bien, Dios los puso ahí para prosperar. Pero si yo con tan solo eso quiero enfrentar la vida, ¡wow! Me espera una batalla dura de ganar. Al Padre ya no le importa tu pasado. Di conmigo, al Padre, pero dilo como hijo, como hija. Al Padre, a mi Padre, ya no le importa mi pasado. Eso tienes que decírtelo todos los días. Denle el anillo, denle acceso a los recursos y pónganle un calzado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vestidura, anillo y calzado. ¿Qué representa esto? ¿Cuál era el problema de este joven? ¿Cuál era su problema de este chavo? No un joven, un chavo. Lo de menos es que se fue al antro, no, se fue a gastar todo. Se quedó sin nada. ¿Cuál era el problema de este joven? Que él no podía caminar correctamente en la vida. No sabía cómo. No podía hacerlo. No podía dejar de caer en pecado. ¿Cómo le ayudamos a este chavo? Y el padre dice, denle un nuevo calzado. El nuevo calzado simboliza la revelación de la palabra. Simboliza la revelación de cómo caminar correctamente en la vida. Serás un discípulo, aprenderás mis caminos, transformaré tu corazón. Los malos hábitos que tenías serán derribados.
estableceré mi reino en tu corazón. Mi espíritu estará contigo, dice el Señor. Dios está dispuesto a hacer todo lo necesario para modificar nuestro andar en la vida. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 cosas para que esta nueva naturaleza se fortalezca? Una de ellas es la palabra de Dios, la revelación, honrar su palabra, obedecerla. Otra es lo que produce la palabra de Dios, fe, porque lo único que te va a impulsar a ti a obedecer es la fe. Por eso tu fe necesita estar más fuerte que los vicios. Tu fe necesita estar más fuerte que las adicciones, que las debilidades. Necesita estar más fuerte para estar bajo los ambientes de su palabra. Porque su palabra va a producir fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que yo te he enseñado, dice Dios. Entonces aprender a guardar su palabra es a través de la fe. Y entonces cuando viene la tentación, cuando viene esa idea de salirte a echarle rienda suelta al asunto, la fe te va a decir, no, tienes un nuevo calzado, por ahí ya no caminas. Y tú tomas decisiones, la revelación de cómo caminar en la vida. Así es que son 3 cosas que necesita mi espíritu para fortalecerse: la palabra de Dios, crecer en fe y el Espíritu Santo en una relación íntima, poderosa conmigo. Jesús dijo, Él les convencerá de pecado, los consolará, los guiará, los llevará por sendas de justicia. Así es que tenemos todo lo necesario para no regresar con los cerdos. Aquí este muchacho no tenía ningún mérito. Él pensaba, ojalá y el Padre me reciba y me trate como uno de sus empleados. Pero él no sabía del amor del Padre. Él conoció el amor del Padre ahí. El Padre cambia tu condición y la mía, de ruina a prosperidad. De un hijo pródigo a un hijo de casa. De un hijo sin recursos a un hijo con recursos. De un abandonado a un adoptado. Nunca a nadie yo le había dicho papá. A nadie. Para mí esa palabra no estaba en mi vocabulario. Crecí sin papá, obviamente. Y decirle papá a alguien para mí resultaba... Yo reconocía autoridad, claro. Usted es el jefe, usted es el director, pero a nadie yo le dije papá nunca. Cuando vine a la iglesia, enseñaron lo de paternidad y Dios trajo revelación a mí. Y mira, este es tu padre espiritual. Y me costaba trabajo decirle a ese pastor, padre. Era mi padre espiritual. No podía. Entonces imagínense la relación que yo tenía con Dios. No me atrevía a decirle padre, le decía a Dios, Señor. Pero vino el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 22, creo que es por ahí. Si no, búscalo, ahí lo vas a encontrar. Y dice que vino el Espíritu de adopción. Me dio entendimiento que soy su hijo. Ese que no podía pronunciar la palabra papá, porque estuvo muy enojado por el abandono, ahora este era otro. Y este sí le podía decir, padre, papito, una relación tremenda que ahora puedo tener con mi padre, porque entiendo que soy hijo. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿A cuántos les está hablando Dios hoy? Somos hijos maravillosos. Si pudieras ver cómo te ve Dios, ¿sabes que Dios me muestra a ustedes muchas veces? De repente venimos platicando la pastora y yo y me dice, no voy a decir nombres porque a todos los vemos así, pero dice, oye, a esta persona la veo con tanto amor. El Padre me deja ver cuánto le ama. Le digo, sí, ¿verdad? Ahora, el reto es si esta persona se pudiera ver a sí misma, ¿cómo la vemos nosotros? O cómo Dios nos permite verlos. Todos ustedes son muy amados. Hay un amor muy fuerte de Dios.
hacia ustedes, hacia sus generaciones. Son de gran valor para Él. Son personas escogidas. Y Dios quiere darles todas las cosas, pero primero quiere que sepan que son hijos, que pueden recibir todas las cosas. Voy a terminar con esto. Son textos que Dios está sacando ahorita, no están en el programa y por eso no estoy dando las referencias, pero búscalas por favor. Y hay una parte donde Jesús viene al río Jordán, donde se está bautizando. Juan el Bautista está bautizando porque lo mandaba la ley y está bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados. Era algo que mandaba la ley para purificación a los judíos. Y él está en el río Jordán bautizando y ahora ve venir a Jesús y dice, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El bautismo era para purificarlos por un tiempo, pero ese que viene allá los va a transformar eternamente. Los va a perdonar para toda la vida, eternamente. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces se acerca a Juan el Bautista y le dice, bautízame, Juan. Y entonces él se queda impactado. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el que nos va a salvar y como tú me pides que te bautice, ni siquiera tienes pecado. Este bautismo es para perdón de pecados. Tú no tienes pecado. Y Jesús le dice, yo vine a cumplir toda justicia. Tengo que ir a la cruz del Calvario siendo justo, porque esta justicia se las voy a heredar a todos ustedes. Entonces lo bautiza y cuando sale de las aguas del bautismo, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes? La palabra hijo es el término griego o la palabra traducida del griego huíos, así como se oye, huíos, que quiere decir el hijo maduro que se parece al padre y que está listo para heredar. A partir de ese momento, Jesús comenzó a hacer milagros, señales, prodigios, el reino de Dios sobre él, el favor de Dios. Los demonios lo identificaban y decían, ya viene a atormentarnos. El reino de los cielos estaba manifestándose a través de milagros, señales, prodigios. ¿Por qué? Porque se convirtió en el Hijo amado. Huíos, hijo maduro. Ya no anda por su cuenta. Ya no va a caminar por donde él quiera. Es maduro, ya sabe quién es él. Se parece al Padre. Está proyectando la imagen y semejanza del Padre. Y está listo para tomar autoridad y poder, toda la herencia. Y yo te digo, iglesia, en este día, por el Espíritu, que el Señor está diciendo, eres mi hija y eres mi hijo amado, quien me complace. Toma tu identidad, porque hemos heredado de Jesús esa identidad. Yo no tuve que hacer nada, esforzarme para ser bueno, para tener buenas calificaciones, buscar en las esquinas las viejitas que van a atravesar para ayudarlas a atravesar la calle. Si haces eso está bien, por supuesto, hay que hacerlo, pero vamos, me refiero que ningún mérito tenemos que hacer para recibir eso. Pero cuando ya lo recibes, eres transformado y entonces sí bendices a mucha gente. Amén. Así es que yo te digo por el Espíritu y por esta palabra, tú eres hija, hijo amado. Has regresado a la casa del Padre, te han puesto vestiduras santas, te han puesto una nueva vestidura, te han dado el anillo de autoridad, acceso a los recursos, no te hace falta nada y tienes un nuevo calzado. El Espíritu Santo guía tus pasos, el Espíritu Santo te dice por dónde caminar, por dónde avanzar, qué decidir y cómo vivir. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Hemos regresado a la casa del Padre. Estamos en casa. Y aparece aquí el hermano del hijo pródigo. Y va y le reclama al papá y le dice, oye, ¿cómo? Que se fue ahí con mujeres y a tomar y todo eso, y derramó ahí su vida, ¿verdad? Y ahora ya se gastó todo y ahora sí lo recibes y hasta haces fiesta.
¿Sabes? Dice la Escritura que hubo fiesta el día que te arrepentiste. Los ángeles del cielo voltean a ver a Dios y dicen, mira, Dios está contento por ese pecadorzote que se acaba de arrepentir. Bueno, no dijo así, eso ya fue de mi cosecha, pero por ese que se arrepintió. Y el hermano del hijo pródigo está en la casa del padre, pero está perdido. Hay quienes están en casa, pero viven como perdidos. De hecho, algunos ya no han venido a la iglesia. Están como perdidos. Tienen los recursos, pero no pueden disponer de ellos. El padre le dice, todo lo que hay aquí en la casa es tuyo. Cuando quieras hacemos fiesta, pero tú no quieres. Tú lo tienes todo por derecho, disfrútalo, pero estás como perdido aquí en casa. Pero de esos no hay aquí. De esos no hay aquí. Así es que 4 tipos de personas, los que son como la oveja perdida, saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar. Los que son como la moneda, no saben que están perdidos, son muy valiosos, brillan, pueden brillar como el oro, pero no lo saben, no saben que están perdidos y no saben cómo regresar. La iglesia tiene que ir a buscarlos. Esa mujer que habla Jesús en ese pasaje es como la iglesia que mete la escoba abajo y alumbra con la lámpara. Tú eres esa persona que les va a alumbrar a los que están extraviados. No saben que tienen un gran valor. Son unas monedas de gran valor, pero no lo saben. Tienen tanta tierra encima y han vivido debajo de la oscuridad que no saben cuánto valen hasta que viene alguien y les alumbra ahí abajo de la cama. ¿Qué haces ahí? Vente, y con la escoba los traes, ¿verdad? Y los traes a la iglesia. Y entonces dicen, wow, no sabía que yo era un centenario de esos que brillan. El tercero son los hijos pródigos que pueden regresar al Padre, saben cómo regresar, tomen la decisión de regresar. Y el cuarto tipo de personas son los que están acá adentro, pero de esos no hay aquí, porque aquí adentro todos disfrutan y todos toman de los recursos, toman su identidad y lo disfrutan. Amén.